At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. En Radio 13C. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en 4 cabezas. Bueno, vamos a tratar de entender el mundo que está ocurriendo en el ámbito internacional y para eso estamos con Gilberto Aranda, analista internacional y académico de la Universidad de Chile. Gilberto, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por recibir el llamado. Oye, Gilberto, a ver, entremos en tierra derecha. ¿Por qué Trump está contra Ucrania? No logro entenderlo. Sí, es difícil de entender porque significa un cambio, un vuelco en 180 grados, pero a ver, lo que necesita rápidamente es exhibir logros. Él, como recordaremos, prometió que en 2 días iba a tener resuelto, en 48 horas iba a tener resuelto el tema entre Ucrania y la guerra entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto necesita exhibir un logro de cara a un electorado de una promesa que evidentemente pensar lo que iba a hacer en 48 horas era infantil. Eso no iba a ocurrir, pero sí puede ser en 3 meses, en 4 meses. Para eso apuesta fuerte. Él, nunca hay que olvidar que es parte de lo que es un empresario de bienes raíces, apuesta duro, y con eso, de alguna manera, allanar el camino a un entendimiento de partes que están muy cerradas, muy herméticas en sus posiciones. Así que también hay que entenderlo de esa lógica y, por supuesto, esto sí implica un giro porque de alguna manera es retroceder a ese año 2009 donde el presidente Obama ofreció la mano, resetear las relaciones entre Putin y Moscú y Estados Unidos. Sin embargo, todo se intoxicó el 2014 cuando fueron a una guerra con el tema de Crimea y posteriormente el 2022 con la guerra abierta entre Ucrania y Rusia. Así que claramente es un cambio enorme y bueno, esto está sorprendiendo a muchos, inclusive en Estados Unidos. Y Gilberto, cuando imaginemos, Trump sentado con Putin, le dice quiero terminar la guerra, ¿qué le ofrece a Putin? Porque Putin tampoco le conviene capitular, digo, porque es una manera de perder, porque él iba por más y no llegó a donde quería llegar y en poco tiempo. Entonces, ¿cómo convencer a Putin de que tiene que ganar? ¿Cómo hacerlo? Bueno, desde luego tenemos que tener muy claro que este es un momento donde Moscú tiene una posición de fuerza en la guerra. Dicho en otras palabras, Rusia en este momento está ganando la guerra. Por supuesto, eso no ocurrió conforme a lo que esperaba Moscú hace casi 3 años, que esperaba un conflicto corto, rápidamente llegar a Kiev y cambiar el gobierno por otro afín, tipo marioneta. Eso no ocurrió. Y evidentemente acá hay una combinación de elementos que son tanto propios de la resistencia ucraniana como también del apoyo financiero de Europa y de Estados Unidos. Hoy día el de Estados Unidos está en entredicho, la verdad es que eso por supuesto se va a cortar. Y sin embargo la posición rusa hoy día está muy fortalecida respecto a los avances que ha tenido y sigue teniendo. En ese contexto creo que este es un momento ideal para Rusia para iniciar conversaciones desde una posición de fuerza, no solamente agregando el Donbass, sino que también una franja en el sur, que le daría el control también de un territorio marítimo y la con Crimea. Así que hoy día, si se abren negociaciones, cuestión que está por verse, lo que vimos fue un acercamiento hace 2 o 3 días en Riad, un acercamiento para restablecer relaciones de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia. Pero si eso avanzara hacia negociaciones de paz, este es el momento cuasi ideal para Moscú, y más bien que me parece que sería perdiendo esto sería Zelensky y Ucrania. A mí me parece que lo más complejo es convencer a un líder y a un país que ha luchado durante 3 años
de que se avenga a las condiciones, que es básicamente ser todo lo que ha avanzado Rusia en este conflicto. Qué desolación la de Zelensky, porque pasó de tener un apoyo macizo, porque él al final tenía a Rusia y China por un lado, y Estados Unidos y Europa por el otro. Ahora tiene a Rusia, China y Estados Unidos en contra. Es bueno, sí, esto también da cuenta de la reconfiguración del mundo. Claramente no estamos en los años 90 ni a principios del siglo XXI, cuando había un unipolarismo todavía muy fuerte de Estados Unidos. Hoy día es un mundo mucho más complejo, donde pareciera que vamos hacia un entendimiento de potencias con rasgos imperiales, intentando dividirse el mundo en esferas de influencia, porque también hay que recordar que Estados Unidos, además de cortar el financiamiento a Kiev, a Ucrania, está muy interesado en tener acceso a minerales y a tierras raras de Ucrania. Es decir, también acá hay un interés de Estados Unidos de sacar provecho, entendiendo que durante 3 años han suministrado ayuda financiera a Ucrania. Entonces, la verdad, la situación es muy, muy compleja. ¿Quién hubiese pensado que iba a haber un entendimiento tan rápido entre Moscú y Washington? Se está hablando incluso de que la próxima, en 10 días más o en menos de 10 días, pudiera haber una cumbre entre ambos países. Sabemos que entre lunes y jueves van a viajar el presidente de Francia, Macron, y el primer ministro británico Washington. Vamos a ver qué pasa todo esto, pero claramente este mes de presidencia de Trump ha sido, por decirlo menos, demasiado innovador. Sí, es como, me recuerda lo de las tierras raras, es como los belgas con el Congo, buscando diamantes. Es como volver a los tiempos de las colonias. Mira, qué buena comparación has hecho, porque en algunas conversaciones de chat que tengo con colegas, dicen que esto se parece, ¿no?, a otras situaciones. Claro. Y precisamente la que mencionas de Bélgica está dentro del contexto del imperialismo europeo del siglo XIX, cuando en 1885 se parcelaron básicamente África los europeos y se la dividieron, ¿no?, como una finca, como una parcela. Bueno, es más o menos, hay algo de eso, un aire parecido, porque en esa ocasión se dividieron África sin los africanos. Bueno, ahora se está pensando en que van a hablar sin los ucranianos sobre el futuro de Ucrania. Oye, Gilberto, ¿y qué está pensando Xi Jinping de este binomio Putin-Trump? Porque hasta ahora China estaba con Rusia porque los dos estaban contra Estados Unidos y la coyuntura de la guerra favorecía que China apoyara a Rusia. Pero ahora este encuentro raro entre Trump y Putin, los chinos pueden estar preocupados. Al final el derrotero, el tiro final de Trump es los chinos, y los rusos pueden ser un instrumento para que China no tenga aliados importantes en el mundo. Bueno, definitivamente, cuando mencionaba hace un momento el tema de estas potencias con rasgos imperiales, estaba pensando en Rusia y en Estados Unidos, que parecen volver siempre al pretérito, ¿no?, ese pasado imperial. China, que también tiene un pasado imperial, hoy día más bien está marcado por la prudencia, y las declaraciones son más medidas, las vocerías son más distanciadas y más comedidas, más prudentes. Porque claramente, además de tener también algunos pleitos y algunos temas pendientes, y China observando cómo se despliega cómo actúa Occidente respecto a Ucrania, hoy está viendo que una de las alianzas que había tejido en forma más fuerte, que es la alianza entre Moscú y Beijing, la verdad es que hoy día está, yo no diría en tela de juicio, pero hoy día podría tener una variación con este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Así que, por supuesto que esto lo están mirando con mucha detención, como han observado todo este conflicto desde hace 3 años, y por supuesto que sacarán lecciones. Desde luego que China tiene también intereses en diversos lugares del mundo, es una potencia global como Estados Unidos. Yo en eso pienso que Rusia todavía es más bien regional, como dijo Obama hace algunos años. Pero claramente va a mirar esto con mucha detención, este acercamiento entre Washington y Moscú. Oye, y Europa queda bien como comparsa en este suceso, ¿ah? Claro, hay
hay alegatos de Macron, de Alemania, pero como que no pesan mucho, ¿no? Lo que pasa es que está desunida Europa. Perdón, está dividida, no tiene una posición unitaria, hay distintas bemoles, hay distintos matices desde países que francamente tienen una relación muy fuerte con Moscú, es el caso de Hungría y es el caso de Eslovaquia, que son, si no aliados completos, son países muy afines a Moscú, hasta posiciones muy desencontradas que plantean básicamente tener una fuerza posterior a cualquier cese de hostilidades que esté verificando cualquier tipo de acuerdo, como particularmente Francia, acompañada de Inglaterra. Y en el intermedio diversos matices entre distintos países. Así que el tema de Europa es que está dividida, fragmentada hoy día frente a cómo encarar el futuro de las relaciones con Ucrania. No obstante, hay encuentro, hay convergencia, si no completa, bastante alta en integrar gradualmente Ucrania a Europa, al menos a la Unión Europea. El ingreso de la OTAN yo creo que hoy día se ve muy, muy lejano, desde luego, pero Europa sí entiende que Ucrania tiene que ser parte de la comunidad de Estados. Sin embargo, cómo encarar lo inmediato del conflicto está demasiado dividido, es demasiado fragmentada, y pienso que el hecho de que, fíjense ustedes, que finalmente se optara porque el presidente de Francia y el primer ministro británico viajaran no juntos como se había planteado, sino que separados a Estados Unidos, también habla de que Estados Unidos quiere tener acercamientos distintos a esta cuestión, no tener un frente unido europeo que sería más complejo de contrarrestar. Así que Europa, yo diría que hoy día también está expresa de la fragmentación que se ha agudizado con el auge de ciertas tendencias radicales, de los populismos radicales, conservadores en Europa. Este fin de semana van a haber elecciones en Alemania, por ejemplo, y los resultados hablan de un segundo lugar para la derecha radical. Oye, y viajemos a Argentina. ¿Cómo ver la situación de Javier Milei? Ha hecho una movida comunicacional bien interesante, esto de regalarle la motosierra a Elon Musk. Los diarios argentinos están llevando eso, como que ya pasó lo de las criptomonedas, vienen notas más chicas, en Clarín por lo menos. ¿Crees que ya pasó la ola de la crisis Milei y que va a seguir gobernando tranquilo? Bueno, yo creo que tarde en tardes el tema será recordado, pero nunca pensé que iba a ser el último de los actos de Milei en su popularidad y que con esto básicamente se iba a marcar una debacle. Yo no pienso que fue así. Sin embargo, insisto, eso será un punto importante en su administración, dado que la virtud que hemos mencionado en esta conversación, la prudencia, es una cuestión que Milei no tiene. Y por lo tanto, que a veces también aquí se recuerda y se apela mucho a la prudencia del relato, de las intervenciones. Bueno, es lo que Milei no cultiva, esa virtud cardinal que es la prudencia. Porque claro, lo que ocurrió con las criptomonedas no hablan de un enriquecimiento ilícito, al menos hasta el momento. Sé que hay una línea de investigación en ese sentido. No lo dice en primera facha, a primera vista, pero sí habla de un presidente que quiere seguir siendo otra persona, un economista, y que de alguna manera al participar de un debate hace que personas tomen decisiones de las cuales después terminan arrepintiéndose. Y claramente ante esta situación optó por lo que dice este regalo de la motosierra, que es como otro golpe de espectacularidad para dejar atrás lo anterior y de alguna manera retomar lo que es su fortaleza, que es la motosierra, acabar con toda la casta anterior, etcétera, etcétera, pero que también yo creo que todo este episodio nos habla de la importancia de que una presidencia conserve la dignidad del cargo y la prudencia, como decía. Oye, te comento que en el diario Clarín, para que veas la peculiaridad de los argentinos, cuentan la historia de la motosierra. ¿De dónde viene? Pues las construye un señor que le dicen Tuti di Tela.
¿Y por qué le preguntan por qué es experto en motosierra? Y cuenta que quedó fascinado cuando vio la película La Masacre de Texas, y ahí a los 14 años, y de ahí se especializó en motosierra, y él se la regaló a Milei, y Milei se la llevó a Elon Musk, y la motosierra dice, viene grabado, dice las fuerzas del cielo. Eso que tú mencionabas de la excentricidad parece ser que los líderes mundiales hoy necesitan ser extravagantes para llamar la atención, ¿no? Sí, bueno, sí, efectivamente es eso. El mensaje más visceral que se coloque parece representar el hastío, el enfado, el hartazgo del electorado, que cuando ve que alguien dice lo que piensa de forma desmesurada se siente medio representado, pero claro, yo quiero decirte que eso nos puede llevar a un lugar bien terrible, complejo, por decirlo. Entonces, porque las desmesuras finalmente se tratan de cumplir y nos puede llevar a una situación bien compleja. Por eso es que, entendiendo que los años 90 y principios del siglo XXI fueron un periodo de consenso donde no todo fue perfecto y hubo sesiones quizás que había que darles dado una vuelta, creo que el ánimo de construir una política entre personas que piensan diferentes, yo lo veo como la senda de un camino de progreso nacional en cualquier lugar, no solo en Chile, sino que en cualquier lugar. Eso es lo que ha olvidado Milei. Yo le reconozco que ha estabilizado una situación macroeconómica de un país que era realmente preocupante. Uno cada vez que viajaba a Argentina se daba cuenta que los escaparates entre la mañana y la tarde ya variaban los precios y la gente no puede vivir así, y eso evidentemente lo ha logrado, pero su particular estilo puede provocar problemas en un futuro no tan lejano. Aún así vamos a ver las cifras que arroja esta semana el instituto responsable respecto a las cifras de pobreza. Se especula que podría bajar las cifras de pobreza, que creo que sería una buena noticia para Argentina, porque incluso con estabilidad macroeconómica, cuando hay una cantidad de personas bajo la línea de pobreza tan alta, eso claramente es un problema para cualquier sociedad. Gilberto, un millón de gracias, un gusto como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Estás escuchando Cuatro Cabezas, el desayuno de ideas de Radio 13C, con Quique Mojica.